Buenos días. Qué gusto me da una vez estar en contacto con ustedes a través de este programa Cápsulas Educativas. Hoy vamos a tocar un tema de mucho interés en el medio y que desarrolla aspectos que hemos dado en clase como lo es el acoso sexual. El acoso sexual en realidad es una forma de delitos sexuales según la legislación penal panameña. El delito de acoso sexual, como es una forma de los delitos sexuales, se encuentra ubicado en el título tercero del libro segundo del Código Penal, que nos habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual. Delitos contra la libertad e integridad sexual. Hay un título primero que nos habla del delito de violación y otros delitos sexuales. Que yo ya he conversado con ustedes que el delito de violación es un delito sexual, pero aquí en ese capítulo primero del título tercero de los delitos contra la integridad y la libertad sexual, pareciera que queda excluido por la denominación del capítulo primero, que habla de violación y otros delitos sexuales. Violación y otros delitos sexuales. Sin embargo, la violación forma parte de los delitos sexuales. Fíjese, el acoso se encuentra en el artículo 178 del Código Penal. Y en ese acoso sexual, fíjese que este es un artículo que establece 3 conductas: el hostigamiento, el acecho y el acoso. Aquí hay 3 delitos sexuales: el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acecho y la discriminación sexual. Vamos a hablar de esto, del acoso sexual, porque aquí me mezclan en la discriminación, esta discriminación con trasfondo sexual en el ámbito laboral y en el ámbito sexual. Fíjense lo que acabo de decir: una discriminación con trasfondo sexual en el ámbito laboral, en el ámbito religioso, en el ámbito educativo. Pero vamos a referirnos al acoso. El acoso sexual desarrollado en la Ley 7 del 14 de febrero del 2018, que nos plantea diferentes formas de prevenir, de prohibir y de sancionar actos discriminatorios, dentro de los cuales maneja la figura del acoso. Hay algunos expertos que, al leer la forma como está escrito este tipo penal en el 178, dice: pero es que acoso, hostigue, aceche o discrimine son lo mismo. Con el perdón de estos expertos, no son lo mismo. Son conductas ilícitas independientes entre sí. El acoso sexual son actos repetitivos que no necesariamente están concatenados entre sí, y a veces ni siquiera tienen que ser repetitivos. Con un solo acto, a diferencia del hostigamiento, son actos repetitivos que están relacionados entre sí, por eso se le llama sistemático, que ocasionan el cambio de comportamiento en la víctima. En cambio, el acoso sexual no. El acoso sexual se puede dar con un solo acto que ocasione en la persona una incomodidad, mas no cambia su estilo de vida. Y ese acoso sexual me habla de esa conducta
que intimida desde el punto de vista sexual y hace sentir incómodo porque puede denigrar. Puede ser, por ejemplo, un acoso sexual. Se puede entender como aquel pensamiento, no pensamiento porque en materia penal el pensamiento no se sanciona, pero aquel comentario o chiste de doble sentido, lo que nosotros conocemos aquí en todas partes como esos chistes colorados dentro de nuestras costumbres latinoamericanas, que nos viene propio de la cultura española. Esos chistes en doble sentido y que a veces hacen sentir incómodo a la persona. Eso es un acoso. Ese es un acoso sexual. Un acoso sexual puede ser la forma como se da la mano. Y fíjese, insisto en algo, el victimario es indeterminado. El victimario puede ser un hombre o una mujer. La víctima puede ser un hombre o una mujer. Con respecto un hombre a la mujer o a otro hombre. Una mujer con respecto a un hombre o con respecto a otra mujer. Este problema o esta figura, esta conducta del acoso sexual afecta muchas veces esa parte de la personalidad sexual del individuo. Le hace sentir incómodo. Un piropo dicho en una forma soez puede hacer pasar al hombre o a la mujer en una situación incómoda. A veces el piropo de la mujer hacia el varón puede tener un trasfondo sexual que haga sentir incómoda, lo haga sentir incómodo si se le hace delante de sus amistades, ya sean varones o mujeres, si se le hace enfrente a una pareja, se puede ocasionar algún tipo de incomodidad. Miren que este acoso, el Código Penal en el artículo 178 lo maneja en forma sexual, dentro de la característica sexual. Y este tipo de acoso sexual también tiene como tipicidad subjetiva, maneja la intencionalidad del sujeto activo con respecto a la víctima. Esa intencionalidad nos plantea la presencia del dolo directo en el comportamiento de la víctima, aún en el comportamiento del victimario con respecto a la víctima, aunque algunos expertos pudieran señalar que a veces es una imprudencia, puede darse el caso de la imprudencia del victimario con respecto a la víctima y que esa dama haya hecho un comentario que en vez de considerarse como acoso, se puede considerar como subido de tono o de mal gusto. Por ejemplo, si yo me quedo mirando fijamente en un partido de fútbol y estamos en el tiempo de receso y puede ser un partido de fútbol de los padres, de los compañeros de mi hija, y me le quedo viendo las piernas y de arriba abajo hago este movimiento, qué pierna tan hermosa. Ese comportamiento de mi persona hacia las piernas de ese papá que está jugando fútbol lo pueden hacer sentir incómodo y puede constituirse en una forma de acoso sexual. Ese y levanto la mirada de arriba abajo. Y puede ser que yo lo haya hecho en forma de chacoteo. Hay un dicho por allí que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, pero ya está en el campo de acción del acoso. Fíjese que esta ley de prevenir todo tipo de actos discriminatorios, esto implica una forma de discriminación cuando se está acosando sexualmente
porque tiene el trasfondo de obtener algo de carácter sexual. Habla del acoso en el ámbito laboral, el acoso en el ámbito educativo. Ese acoso en el ámbito educativo es lo que nosotros conocemos como el bullying. Esto lo contempla el artículo 3 de esta ley 7. Es más, esta ley 7 nos señala aquí quiénes son las personas que van a formar parte de esa unidad fiscalizadora que debe evitar que este tipo de comportamientos no se susciten, y de suscitarse se controle. La Universidad de Panamá, se habla de Mitradel, el Ministerio de Trabajo, se habla también del MIDES, se habla del Ministerio de Educación, y establece que se deben diseñar programas de sensibilización, que la población tome conciencia de que todos sus actos, incluyendo con esto los comentarios, surten efectos que pueden ser positivos o negativos con respecto a quién o sobre quién o con respecto a quién lo lleva a cabo. Y así tenemos que ese hostigamiento, en este caso ese acoso sexual, moral, tiene repercusiones, y primero debe agotarse antes de que traspase la esfera a lo penal. Debe agotarse la vía administrativa interna de cada institución, y es por eso que esta ley establece que en las instituciones, en el reglamento de las instituciones, se debe establecer la figura del acoso y sus respectivas sanciones, y que primero serán sanciones administrativas, que puede ser una llamada de atención. Y si este acoso trasciende sus límites, va entonces a entrar a la esfera de lo penal. Aquí se contempla que se debe tomar medidas con respecto al sujeto que es víctima de acoso. Si por poner una denuncia, por quejarse de esta situación, es despedido, ese despido se considera injustificado y debe ser reintegrado inmediatamente. Y en aquel caso que la víctima no desee continuar laborando en el lugar donde ha sido víctima del acoso, se le debe expedir una carta en la cual se explique la condición de la víctima y deben ser resarcidos los daños. Mire que la figura del acoso sexual admite el resarcimiento del daño. Hay el resarcimiento del daño, hay una indemnización por los perjuicios ocasionados. Cuando hay un acoso en la esfera educativa, hay una sanción que debe implementar el director de ese centro educativo, que va desde la suspensión hasta suspensión provisional de clases, hasta la suspensión de la matrícula para el año siguiente. Entonces, aquí nosotros tenemos que todas estas son figuras que hay que evidenciar, que hay que corroborar, y también nos contempla la ley en su artículo 16 aquellas personas que están obligados a denunciar esta figura delictiva siempre y cuando tengan conocimiento de su existencia, y hablan de profesionales de salud, habla de los profesionales en la educación, del trabajo social, policía, directivo de centro de atención,
sobre todo que estén involucrados en menores. Ahora, también se sanciona la denuncia de carácter falsa que se haga con respecto al acoso. Y esa denuncia falsa, ese falso testimonio, se encuentra ubicado en el título 12 del libro segundo del Código Penal bajo la denominación delitos contra la administración de justicia. El delito de acoso sexual nos habla de situaciones que restrinjan los derechos de la víctima. ¿Qué tipo de derecho en el ámbito sexual? Su derecho a la libertad sexual, su derecho a la integridad sexual, al que yo pueda decidir si yo quiero o no entablar algún tipo de romance o de filtreo con personas de mi sexo opuesto. Y no quiero entrar en este tema para no confundir en el desarrollo de este tema, hablando de las personas de preferencias sexuales distintas. Porque aquí tampoco se hace un señalamiento que estas son acciones que deben darse entre parejas de carácter heterosexual. Una cosa son mis puntos de vista de carácter de mujer cristiana y otra situación implica el análisis objetivo que estemos haciendo de estos temas de carácter penal como profesora de la cátedra, porque es probable que usted sea abogado litigante y se le presenten en su oficina clientes con diferentes tipos de problemas de carácter penal y usted deberá tener una solución al respecto. Entonces, ese acoso sexual, ¿en qué consisten? En actos que pueden ser repetitivos o no y que tienden a poner en una condición de incomodidad con respecto a su integridad y a su libertad sexual a la víctima en relación con el victimario. El acoso sexual y todos los tipos de acosos que constituyen figura delictiva involucran también relaciones de desigualdad, relaciones de poder desiguales. Está en una posición de ventaja el agresor con respecto a la víctima. Y mire que aquí en el artículo 178 me habla que ese acoso sexual puede darse en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, como les mencionaba yo hace un rato, y que pareciera que ese docente está acosando a ese estudiante desde un punto de vista meramente educativo, haciéndolo quedar en ridículo, porque esta es una forma de acosar, ridiculizar a la víctima, pero en realidad lo que pretende, hay un trasfondo en ese comportamiento y lo que pretende ese docente es, utilizando esa relación de poder que él tiene con respecto a su estudiante, es ponerlo en una condición de vulnerabilidad para obtener algún beneficio de carácter sexual. En el acoso sexual se pone el victimario, coloca a la víctima en una condición de vulnerabilidad debido a acciones que ejercen en el individuo, en la víctima, alguna influencia que le menoscabe su estima. En el acoso sexual hay un menoscabo en la estima de la persona porque producto de una acción
esa persona se siente incómoda. En cambio, en el hostigamiento de carácter sexual, ese comportamiento, esa conducta, no solamente hace del agresor o del victimario sentir incómodo a la víctima, sino que la incomodidad va a tal punto que su forma de conducirse cambia, motivado al temor que siente. Y aquí en el hostigamiento, si hay un comportamiento sistemático, evidente y una continuidad en el acto de acoso. Esto también nos conlleva a determinar, como dije anteriormente, que este es un delito doloso, porque queda de manifiesta la intención de realizar la acción y de ocasionar un perjuicio en este bien jurídico tutelado. 2, esta es una conducta que siempre lleva un trasfondo. Se comete por parte del victimario con la finalidad de obtener un beneficio. Además de eso, este tipo de acoso sexual puede traer como consecuencia la comisión de otra figura delictiva. Esto es lo que pasa con los delitos que atentan generalmente contra la libertad y contra la integridad y la libertad sexual. Son desencadenantes en delitos contra la vida y la integridad personal. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos veremos en las próximas cápsulas educativas. Muchas gracias.